Bienvenidos, familia GD. Hemos preparado este momento para adorar al Dios y Padre Celestial, alabándole y escuchando su palabra. En este mes celebramos la libertad que tenemos en Cristo. En 2 Corintios 3:17 recordamos que el Señor es Espíritu y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Dispongamos de este tiempo y quédate con nosotros hasta el final. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar Y disfrutar, que somos libres, libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres, libres, somos libres por tu sangre, libres soy. libres soy. Hemos disfrutado de un momento de alabanza y adoración. Y ahora
Ha llegado el tiempo de escuchar la palabra. Acompáñanos y prestemos atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia GDE. Gracias por conectarse a nuestra reunión en línea. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Quédese con nosotros durante los próximos minutos y sea bendecido y edificado a través de la palabra de Dios. Le invito a abrir su escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Leemos: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El hecho más relevante en la historia de la iglesia cristiana en los siglos II y III fue la persecución que los emperadores romanos desplegaron contra el cristianismo. La religión cristiana estaba prohibida y sus seguidores sufrían toda clase de tortura y muerte. Hubo varios periodos de corta y larga duración en los que a través de todo el imperio la iglesia se exponía a la más fiera persecución. Miles de creyentes en Cristo vivían temerosos, ya que muchos eran decapitados o devorados por las fieras hambrientas en la arena. Otros eran quemados vivos en la hoguera, y a muchos otros les quitaban la ciudadanía, dejándolos sin la protección de la ley si no renunciaban a su fe cristiana. En algunos otros lugares los reunían en sus templos y los incendiaban. Fue hasta el año 323 después de Cristo, con el edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, quien puso fin a todos los intentos de destruir la iglesia cristiana. En el año 305 después de Cristo, el emperador Constantino afirmó haber visto en los cielos una señal de una cruz luminosa con el lema In hoc signus vinces, que significa con esta señal vencerás. Con esta visión el emperador mandó a construir una cruz semejante a la que vio en el cielo y obtener la victoria del cristianismo. Este fue el hecho más notable y poderoso de aquella época, la victoria del cristianismo, la victoria sobre la persecución, sobre el temor, sobre las aflicciones y sobre la muerte. Hoy en día la iglesia cristiana en Occidente ya no se enfrenta a este tipo de persecución física, pero gran parte de la iglesia en Oriente sigue enfrentando este tipo de persecución literal, física. No obstante, la iglesia de Cristo en cualquier parte donde se encuentre ha sido llamada a ser una iglesia victoriosa. En esta hora quiero reflexionar en el siguiente tema titulado Una iglesia victoriosa. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor, tiene victoria sobre las aflicciones y tiene victoria sobre la muerte eterna. Meditemos en esta gran verdad, una iglesia victoriosa. Una iglesia victoriosa tiene victoria primeramente sobre el temor. En el versículo 8 observamos cómo el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Esmirna. Él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El primer título, la primera frase, el primero y el postrero, nos habla del carácter divino y eterno del Señor, ya que es un título aplicado a Dios generalmente en el Antiguo Testamento.
Y el segundo título, la segunda frase, el que estuvo muerto y vivió, nos habla de su carácter humano. Alguien que vivió como hombre el mayor de los sufrimientos hasta llegar a la muerte, pero que venció de manera contundente sobre ella. Esta frase, el que estuvo muerto y vivió, seguramente fue una frase muy alentadora para una iglesia que iba a padecer martirio, persecución y muerte. Con esta frase Jesús estaba diciendo que la muerte fue solo una fase transitoria en su vida, un episodio temporal por el que tuvo que pasar. Sin embargo, no se quedó allí, sino que venció de manera contundente sobre ella. Jesús resucitó, volvió a la vida. Por lo tanto, el mensaje a la iglesia de Esmirna es el mismo mensaje para todos los cristianos hoy en día, para la iglesia hoy en día. No importa las circunstancias por las que estés pasando, no importa las circunstancias por las que estés atravesando, es solo algo temporal. Al final tendrás la victoria. Cristo tiene un mensaje muy especial, muy particular para la iglesia hoy en día, para los creyentes que están sufriendo persecución, problemas, enfermedad y muerte. Y su mensaje es allá envuelto en las siguientes palabras: los problemas, las circunstancias, las aflicciones son solo un episodio temporal. Al final saldremos victoriosos, porque una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ciertamente el Señor Jesucristo no es indiferente, no desconoce las necesidades de los suyos, no desconoce las necesidades de su iglesia. El Señor no es indiferente a las desgracias, al sufrimiento, al dolor humano. Porque hay quienes reclaman y preguntan: ¿que acaso Dios no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo hoy en día? ¿Acaso Dios no le duele ver la miseria, el dolor, el sufrimiento humano? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento y tanta maldad en el mundo? No es que Dios permita tanto sufrimiento y tanta maldad en el mundo, o peor aún, como dicen muchos, que sea su voluntad, sino que afirmó Jesús: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. De manera que los problemas, las circunstancias, la pandemia que estamos viviendo hoy en día, las enfermedades, las miles de muertes alrededor del mundo, no existen porque Dios así lo quiera o lo permita, o peor aún, porque sea su voluntad, sino que son aflicciones de la vida, pero tenemos la promesa de salir victoriosos. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor. Dice el versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Hay por lo menos dos razones por las cuales el Señor nos dice en su palabra: no temas. La primera es porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Desde el Antiguo Testamento leemos: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá sobre ti. Lo primero que el Señor nos promete cuando pasemos por las aguas es su presencia. Porque lo primero que hace el hombre cuando tiene problemas es sentirse solo. El sufrimiento, el dolor, la desgracia nos hace sentirnos solos. Pero una cosa es sentirse solo y otra muy diferente es estar solo. Aunque nos sintamos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Otra razón por la cual el Señor nos insta, nos manda y nos dice: no temas, es porque los problemas, las tribulaciones, las aflicciones que estamos viviendo actualmente son solo temporales. No son eternas, no son permanentes, no van a durar siempre. Dice el versículo 10: y tendréis tribulación por 10 días.
tendréis tribulación por 10 días. No dice el texto, tendréis tribulación por siempre o tendréis tribulación para toda la vida, sino que dice, tendréis tribulación por 10 días. Un tiempo específico, corto, determinado, temporal. Leemos en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La frase, la expresión peso de gloria, es como tener una balanza. Y en un extremo de la balanza, tener el peso, ¿verdad? Está el peso de todos los problemas, tribulaciones, aflicciones que hemos tenido. Y en el otro extremo de la balanza, el peso de la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Las tribulaciones pueden ser pesadas y severas, pero cuando colocamos en la balanza el peso, el eterno peso de gloria, como dice la Escritura, que en nosotros habrá de manifestarse, entonces las tribulaciones se vuelven ligeras, como si no pesaran nada. Por lo tanto, nuestros ojos no tienen por qué estar en los problemas, en las aflicciones del tiempo presente, en las cosas temporales y terrenales. Nuestra vista, nuestra mirada tiene que estar en lo eterno, en lo espiritual, en Jesucristo. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor. La instrucción que recibe la iglesia de Esmirna, no temas, es la misma instrucción que el Señor da a los cristianos, a las iglesias, de todas las edades, de todos los tiempos y de cualquier lugar. Es la misma instrucción que el Señor da a los cristianos que estén pasando por periodos muy difíciles e intensos. A Josué se le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No le dijo, te sugiero, te recomiendo que seas valiente, que no temas, sino que le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. De manera que la valentía, la confianza, no es una opción, sino es un mandato, una instrucción de parte de Dios. La frase, la expresión no temas, aparece 365 veces en la Biblia, como si fuera un recordatorio diario de parte de Dios para el hombre, para que vivamos confiados en Él, venciendo todo temor. No temas, es un decreto, un mandamiento a ser verdaderamente libres. El miedo, el temor esclavizan, acobardan. Por lo tanto, es una fortaleza que debemos vencer. Hoy en día vivimos en un tiempo donde a quiera que volteemos, escuchamos malas noticias, noticias de guerra, noticias de muertes, noticias de enfermedad, noticias de crisis. Solemos hacer preguntas, ¿verdad? Hay gente que pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar esto? ¿Cuánto tiempo falta más para que nos podamos reunir, para que podamos tomar las clases de manera presencial? ¿Cuánto tiempo más? Dice la Escritura, y tendréis tribulación por 10 días. Esto no es eterno, no va a ser para siempre, es algo temporal. Al final saldremos victoriosos. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor. Una iglesia victoriosa también tiene victoria sobre las aflicciones. Sobre las aflicciones. 3 problemas específicos fueron los que enfrentó la iglesia de Esmirna: la pobreza material, la blasfemia de los judíos y el encarcelamiento. El Señor ya lo había dicho con anticipación a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción,
mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús advierte a los suyos de las cosas por las que pasarían. El Señor mismo sabía, tenía conocimiento que la vida cristiana, la vida espiritual, no sería fácil, no sería color de rosa. Por eso advierte: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, pero también recompensa y alienta: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor premia y recompensa la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Es fácil, ¿verdad? Ser fiel hasta que me convenga, hasta que mis intereses me lo permitan, hasta que aguante, hasta que yo lo decida. Pero el Señor dice en su Escritura: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, cueste lo que cueste. No es difícil seguir a Cristo cuando todo parece ir bien. Para muchos el verdadero problema consiste en permanecer fieles al Señor en medio de una constante angustia, en medio de una constante tribulación, y perseverar en el deber de hacer lo correcto día a día, aun cuando hay oposición y crítica. Jesús en ningún momento dijo que la vida cristiana, que la vida espiritual sería color de rosa. De hecho, advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero el que confiare en Él, el que permaneciere en Él, el que se mantuviere fiel hasta el último momento, leemos, será salvo. Yo le daré la corona de la vida. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahora bien, uno puede tener aflicciones por diferentes motivos, por diferentes razones. Uno puede tener aflicciones por hacer lo bueno o aflicciones por hacer lo malo. Hay quienes dicen: es que la vida en Cristo es muy difícil y la vida sin Cristo es imposible. Uno puede tener aflicciones por dejar de tomar o aflicciones por seguir tomando. Uno puede tener aflicciones por decir la verdad o aflicciones por seguir mintiendo. Aflicciones siempre vamos a tener, aflicciones siempre habrá. Solo es cuestión de elegir por qué las vamos a tener. Dijo alguien: los inteligentes hemos elegido ser afligidos por hacer lo bueno. Hacer lo bueno trae aflicción, pero hacer lo malo no solo trae aflicción, sino que nos lleva a la muerte eterna. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre las aflicciones. Es importante saber y entender que Jesús vino a la tierra a ser hombre y no a ser Dios. Y como hombre Él venció sobre el temor, Él venció sobre la tentación, Él venció sobre el pecado, Él venció incluso sobre la muerte. Y por eso es que Él puede darnos estas palabras de aliento y decirnos: sé fiel hasta la muerte, sean fieles y yo les daré la corona de la vida. Si el Señor hubiera vencido como Dios, ¿qué sentido tendría su victoria? Podríamos decirle: oye Señor, no me pidas que yo haga como hombre lo que tú mismo hiciste como Dios. Pero el Señor no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Y por eso es que el Señor nos dice también en otro pasaje: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta es la garantía que el Señor nos da, que así como hombre Él venció, nosotros también podemos y debemos vencer. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre las aflicciones. La expresión "el que estuvo muerto y vivió" garantiza a cada uno de los creyentes, de los cristianos, una continua victoria. El Señor se identifica con nuestra condición y necesidad humana. El Señor se hizo como uno de nosotros. Leemos en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor asumió nuestra propia naturaleza, sintió el dolor y el sufrimiento humano, y peor aún, y más aún, murió como pecador. De modo que su sufrimiento, su muerte fue real. Pero lo cierto y lo más importante es que ahora vive y reina. Y termina el pasaje diciendo: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la gran noticia para todos los que están pasando por tribulación, por aflicción. Él puede ayudarnos en la peor de las circunstancias y darnos la victoria. Los creyentes de Esmirna pudieron tener esta seguridad y es también la base de nuestra confianza hoy en día. El que venció ahora puede darnos el triunfo y la victoria también. El sufrimiento ha sido real para todos. El Señor no negó esto, sino que dijo: en el mundo tendréis aflicción. No obstante, es un gran consuelo saber que Jesucristo conoce nuestras necesidades, conoce el sufrimiento, el dolor, la desgracia humana. El hombre jamás podrá ver el sufrimiento de la misma manera como lo ve el Señor Jesús. Muchas personas frente a la desgracia son indiferentes, como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Pero Jesús es el único que se baja, se acerca, toca al herido, lo venda, lo sube a la cabalgadura y lo lleva hasta el mesón. Este es el consuelo para quienes saben que el Señor Jesucristo conoce el sufrimiento y por lo tanto podemos asegurar que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor, pero también tiene victoria sobre las aflicciones. Dice el versículo 10: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. ¿Qué significa esta expresión, para que seáis probados? ¿Que literalmente Dios nos prueba? ¿Que literalmente Dios nos manda los problemas, nos manda las aflicciones para probar nuestra fe, probar nuestra fidelidad? No, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Para que seáis probados, que las aflicciones, las circunstancias de la vida prueban nuestras convicciones. Las circunstancias por sí solas, los problemas, las adversidades de la vida prueban nuestras convicciones. Es en ese momento cuando nos damos cuenta en dónde estamos parados, si sobre la roca o sobre la arena. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre las aflicciones. Thomas Edison, uno de los más grandes inventores en la historia, confesó que su sordera fue la más grande ventaja para su concentración. La ceguera de Juan Milton le inspiró su paraíso perdido. El encarcelamiento de Juan Bunyan le dio tiempo para prescribir uno de los libros más leídos a través de la historia, El progreso del peregrino. La sordera invadió a Beethoven a los 42 años y en su mundo silencioso logró producir alguna de la música más conmovedora de la historia. Ciega y sorda Helen Keller inspiró al mundo con su determinación. Estas son las ventajas de las desventajas. Si hombres, no siendo creyentes, lograron vencer sobre las limitaciones, vencer sobre los temores, vencer sobre las circunstancias, cuánto más un creyente, un hijo de Dios, que confía en Él, que cree en Él, que se mantiene fiel hasta el final, va a tener victoria sobre las aflicciones.
Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor, tiene victoria sobre las aflicciones y por último también tiene victoria sobre la muerte eterna. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Es decir, ponga atención, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Observamos que el Señor Jesucristo no promete, no garantiza que los cristianos, que los creyentes de Esmirna sean librados de la primera muerte, sino que el Señor promete y garantiza que van a ser librados de la segunda muerte. La gran mayoría de cristianos iba a sufrir la primera muerte, que es la muerte física, debido a la persecución, debido al encarcelamiento. Pero el Señor Jesucristo garantiza y promete que los que se mantuvieran fieles a Él hasta el final no sufrirían daño de la segunda muerte. La primera muerte seguramente sí la iban a sufrir, pero no iban a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. La muerte eterna, que es la eterna separación del espíritu del hombre y el espíritu de Dios. La primera muerte es la muerte física, la separación del espíritu y el cuerpo. La segunda muerte es la muerte eterna, que es la separación del espíritu del hombre y el espíritu de Dios. También se habla de tres muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Por la muerte física todas vamos a pasar, tarde o temprano. La muerte espiritual es la separación del espíritu del hombre y el espíritu de Dios aquí en la tierra. Y la muerte eterna es la eterna separación del espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Quien en vida física tenga vida espiritual, cuando muera tendrá vida eterna. Pero quien en vida física no tiene vida espiritual, cuando muera tendrá muerte eterna. Dicho en otras palabras, quien nace solo una vez, morirá dos veces, pero quien nace dos veces, morirá solo una vez. ¿Qué significa nacer por segunda vez? Nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer por segunda vez? Significa nacer del Espíritu. Y esto es por medio del arrepentimiento y fe en la obra, persona, mensaje y obra de Jesucristo. El Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, quien no nazca por segunda vez, quien no nace por segunda vez, no tendrá vida eterna, sino que tendrá muerte eterna. Pero quien nazca por segunda vez, esto es por la fe en Jesucristo, quien se arrepienta de todo corazón de sus pecados y crea y confíe en la obra de Jesucristo, cuando muera tendrá vida eterna. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre la muerte eterna. Muchas personas temen a la muerte física, como si después de esta se acabara la existencia. Pero leemos en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Con estas palabras Jesús está señalando la diferencia entre matar el cuerpo, que es morir físicamente, y matar el alma, que es morir espiritualmente y eternamente. Vemos aquí una clara distinción entre la muerte física, que afecta a todos los hombres tarde o temprano, y la muerte espiritual y eterna, que afectará a aquellos hombres que no nazcan de nuevo.
que no se arrepientan de sus pecados. Es bueno, es necesario y es importante cuidar el cuerpo, cuidar la salud, cuidar la integridad, salvaguardar la integridad física propia y de nuestros familiares, de la gente que nos rodea. Pero así como nos cuidamos de no salir a las calles y cuidar el cuerpo, la vida física propia y de las personas a nuestro alrededor, con mucha más atención debemos cuidar el espíritu. Debemos cuidar el espíritu, porque después de la muerte física ya no habrá una segunda oportunidad. Dice la Escritura: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solo Cristo, quien se mantuvo fiel hasta el final, puede alentar a los suyos a mantenerse fieles. La recompensa de la fidelidad será la corona de la vida. La corona de la vida. En diferentes etapas de la vida solemos hacer promesas de ser fieles en todo. Y aún en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Pero venida la aflicción, venida la tribulación, rompemos ese compromiso con el Señor, rompemos ese compromiso con Dios. Es un hecho indiscutible que frente a la presencia de los problemas, de las tribulaciones, es donde se comprueba el grado de fidelidad. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que si nuestro sufrimiento llegara hasta la muerte, no tuviéramos miedo, no tuviéramos temor, porque al final nos espera la corona de la vida, la corona de la vida, una corona que es símbolo de gloria y victoria, una corona que representa lo imperecedero. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado tanto general a todas las iglesias como particular a cada hombre, a cada creyente, a ser sensibles, entendidos a la voz de Dios. El nacimiento espiritual nos puede librar de la muerte espiritual y de la muerte eterna. El nacimiento espiritual nos libra de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Dice Jesús: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor escoge este título para recordar a su iglesia, para recordar a los suyos que servimos a un Señor resucitado y victorioso sobre la muerte, que es la característica única de la religión cristiana, de la fe cristiana. Mientras que las demás religiones adoran a un Dios muerto, nosotros adoramos a un Señor vivo, resucitado, victorioso y vencedor sobre la muerte. Y su victoria es también nuestra victoria. Una iglesia victoriosa tiene victoria también sobre la muerte eterna. En la escena última de la obra de Masada, se ven emblemas y banderas romanas siendo instaladas en la fortaleza en señal de posesión. El lugarteniente de Flavio Silva le felicita por la victoria obtenida, y la respuesta de Flavio Silva encierra una gran verdad que los hombres experimentan frecuentemente. Él contestó: victoria. Lo que hemos ganado es una roca en medio del desierto y cerca de un mar muerto. Este es el sabor amargo de muchas victorias tan celebradas. Si la victoria ha de tener valor verdadero y eterno, debe ser por un sentido digno. Y la verdadera victoria se obtiene cuando el creyente logra vencer sobre la muerte eterna. Una iglesia victoriosa tiene victoria sobre el temor, tiene victoria sobre las aflicciones y tiene victoria sobre la muerte eterna. La verdadera victoria llega cuando el creyente, el hombre, el Hijo de Dios, vence sobre el temor,
vence sobre las aflicciones y vence sobre la muerte eterna. La vida cristiana por sí sola no será fácil, pero en Cristo Jesús es posible y garantizada la victoria. El temor puede ser real o puede que no lo sea, pero en Cristo Jesús se vence todo temor. Solo es cuestión de creer, de confiar lo que nos dice su palabra, lo que nos dice su enseñanza. Mantengámonos fieles al Señor, cueste lo que cueste. Ante cualquier problema, situación, adversidad, dificultad, seamos fieles hasta el final. Seamos fieles hasta el final. Si a lo largo de la vida o durante un largo periodo de tiempo hemos vivido una vida en derrota, en temor, en constante miedo y seguridad, si estamos resignados ya a vivir, ¿verdad?, una vida de tribulación, de problemas y de decir, pues esa es la vida que me tocó vivir, o esta es la voluntad de Dios, todo lo que está pasando hoy en día es porque Dios así lo quiere o lo permite, no es así, no es así. Somos llamados a ser una iglesia victoriosa sobre el temor. Desde luego problemas van a venir, desde luego enfermedades van a venir, tribulaciones. Una vida victoriosa no es sinónimo tampoco de cero dificultades o de cero problemas. Pero aún en medio de esos problemas, aún en medio de esas adversidades, Cristo nos promete la victoria. Seamos una iglesia victoriosa. Les invito a hacer la siguiente oración de fortaleza, de confianza y de victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, bendito Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por el mensaje de tu palabra. En esta hora somos alentados a vivir una vida en victoria y no en derrota. Somos una iglesia victoriosa sobre el temor, sobre las aflicciones y sobre la muerte eterna. Aunque es cierto que en el mundo habrá aflicciones, también es cierto que has vencido al mundo y por lo tanto no temeremos. Creemos a tu palabra y nos comprometemos a ser una iglesia victoriosa en todas las áreas, sobre el temor, sobre las aflicciones y sobre la muerte eterna. Habrá circunstancias, habrá problemas, habrá aflicciones, habrá temor, habrá dudas, pero para esto está tu palabra, para alentarnos, confortarnos, guiarnos y ayudarnos. No todo será negativo en la vida, pero si llegaremos a pasar por las aguas, sabemos que tú estás con nosotros. Tu palabra y tu presencia siempre nos darán paz, seguridad y gozo. Sin importar las circunstancias, permaneceremos fieles a ti. Sabremos que las aflicciones no son para toda la vida, sino que son pasajeras, temporales. Pero lo que sí es eterno es la gloria eterna que en nosotros habrá de manifestarse. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás con nosotros en medio de los problemas. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos llamas a ser una iglesia victoriosa sobre el temor, sobre las aflicciones y sobre la muerte eterna. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Gracias por su atención y que el Señor les siga bendiciendo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aunque no estamos haciendo uso de las instalaciones, continúan nuestros compromisos económicos, por lo que agradecemos a quienes mantienen sus aportaciones y a quienes por alguna razón no han podido hacerlo, los invitamos a que se sumen a través de sus diezmos y ofrendas, los cuales pueden realizarlos ya sea con un depósito,
una transferencia o bien en efectivo. Recuerda, de lo recibido de su mano, le damos. Recuerda que en Librería ESER contamos con literatura seleccionada, entre las cuales te recomendamos los siguientes títulos: Libre de ataduras, Colección Dios, Biblia Las Américas. También contamos con literatura infantil y juvenil, así es que acércate a la Librería ESER, donde el conocimiento es vida. Recuerda seguirnos también en redes sociales. Contamos con Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Síguenos para que estés enterado y actualizado de todas las novedades que tenemos para ti. Por ejemplo, acabamos de iniciar el nuevo ciclo escolar del curso formativo para el servicio. Aquellos que aún falten de inscribirse, los invitamos a sumarse. Y también contamos con el curso de educación teológica, el cual se da todos los jueves. Para más informes, comunícate a los teléfonos de oficina 272-115-0529 o bien visítanos en las oficinas del Instituto Teológico Gamaliel. Para nosotros ha sido un placer el poder compartir esta tarde contigo. Esperamos te sumes y puedas también estar con nosotros compartiendo en esta transmisión el próximo domingo. Tenemos todavía mucho más que dar.